Hay entrenadores que ganan partidos, hay entrenadores que ganan campeonatos. Y después está Pat Riley, el hombre que, con su pelo engominado y su traje impecable, parecía más un villano de Hollywood que un coach de la NBA. Pero detrás de esa imagen glamorosa había algo mucho más profundo. Un tipo tan obsesivo, tan adelantado y tan implacable que la propia liga tuvo que redibujar sus reglas para poder frenarlo. Lo que Riley hizo no fue solo entrenar equipos, cambió la manera en que se practicaba, en que se competía, en que se entendía la rivalidad. Volvió a la NBA un campo de batalla psicológico y físico, al punto de que sus Knicks y sus Heat de los 90 eran vistos como equipos tan intimidantes que la liga entera decidió que había que ponerles límites. Sí, un entrenador al que le pusieron freno reglamentario. Pero para entender cómo un simple jugador de rol terminó convertido en el arquitecto que moldeó a los Lakers, del Showtime que transformó a Nueva York en una guerra callejera y que fundó la religión de la Heat Culture, hay que recorrer una historia que no es lineal, ni cómoda, ni mucho menos perfecta. Es la historia del técnico que obligó a cambiar a la NBA. Pat Riley nunca fue un crack dentro de la cancha, era un buen jugador universitario, sí, y fue elegido séptimo en el draft de 1967 por los San Diego Rockets. Pero la NBA no perdona, su promedio de carrera fue de apenas 7 puntos por partido, nada que ver con los elegidos, los ídolos que nacen para brillar. Riley era otra cosa, un tipo que sobrevivía. Lo que lo mantuvo en la liga no fue el talento, sino el miedo a perder el puesto, miedo a quedarse afuera. Ese miedo se volvió motor, entrenaba más que nadie, se exigía más que nadie, buscaba siempre una forma de ser útil. Esa obsesión silenciosa lo convirtió en un jugador que tal vez no llenaba titulares, pero que absorbía todo lo que pasaba a su alrededor como una esponja. El destino le dio una oportunidad cuando llegó a los Lakers en 1970. Ahí compartió vestuario con monstruos: Jerry West, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain. Imposible competir con ellos en talento. Pero Riley entendió que su rol no era sobresalir, sino aprender. Pasaba horas entrenando con West, empujándolo hasta el límite físico. Ahí empezó a forjar su idea de que el éxito no depende de lo que uno quiere hacer, sino de cuánto está dispuesto a sufrir para lograrlo. Y no era el único que estaba en ese lugar de obrero de lujo. En la otra punta del país, en los Knicks, un joven Phil Jackson cumplía el mismo papel: un suplente, un luchador de entrenamientos. Dos jugadores invisibles en equipos históricos destinados a encontrarse años más tarde como entrenadores con filosofías enfrentadas. La ironía de la NBA es que mientras los flashes estaban en los héroes, la verdadera historia se estaba escribiendo en las sombras. En 1972 ese esfuerzo se tradujo en algo histórico. Los Lakers de Chamberlain y West ganaron 33 partidos consecutivos, un récord que todavía hoy sigue en pie, y se coronaron campeones. Riley estaba en el plantel jugando minutos limitados, pero aprendiendo la lección más grande de su vida: que un equipo campeón se construye con estrellas y con soldados que entienden su lugar en la guerra. Esa mezcla lo marcó para siempre. Riley nunca fue recordado por lo que hacía dentro de la cancha, sino por lo que estaba viendo desde afuera. Mientras corría detrás de Jerry West en las prácticas, estaba tomando notas invisibles. Mientras celebraba ese título del 72, estaba acumulando la materia prima de lo que después sería su dinastía, validado por un anillo que no ganó como protagonista, sino como aprendiz silencioso. Entendió que no había que brillar para ser parte de la historia. A veces lo importante es sobrevivir lo suficiente hasta que te toque escribirla. Cuando Pat Riley se retiró como jugador en 1976, todo indicaba que su nombre se perdería en el olvido, como el de tantos role players que pasaron sin dejar huella. Pero Riley no era de los que desaparecen fácil. En 1977 volvió a la órbita de los Lakers, esta vez como comentarista, un tipo con traje y micrófono analizando un deporte que todavía estaba buscando su identidad moderna. No era un rol protagónico, pero lo mantenía cerca de la acción y sobre todo le daba tiempo para seguir observando. La oportunidad real llegó en 1979 y fue tan extraña que parece escrita por un guionista. El entrenador de los Lakers, Jack McKinney, sufrió un accidente en bicicleta que lo dejó fuera de combate. Paul Westhead, el asistente, fue promovido a head coach y a Riley le ofrecieron ser asistente, un movimiento casi de emergencia, pero Riley lo tomó como si fuera el destino tocándole la puerta por última vez. Ese mismo año, los Lakers habían drafteado a Magic Johnson, un talento que parecía diseñado en un laboratorio.
notorio. Riley, desde el costado, veía cómo Magic hacía sonreír al básquet con pases imposibles y entendía que había algo único. Si alguien lograba organizar esa energía y darle un marco, podía ser el principio de una era. En 1980, con Karim y Magic, los Lakers fueron campeones y Riley levantó su segundo anillo, ahora como asistente, pero todavía no era su equipo. El verdadero giro llegó en 1981, cuando Magic explotó contra Westhead. El crack estaba harto de un sistema que le quitaba alegría, pidió un traspaso y puso al dueño Jerry Buss contra la pared. Buss decidió cortar por lo sano, Westhead afuera. Lo que vino después fue un episodio casi surreal. En la conferencia de prensa, Buss dijo que Jerry West se ocuparía de la ofensiva y Pat Riley sería el coach, pero con West por encima de él. Jerry West, incómodo, aclaró enseguida: voy a trabajar para Pat, él es el entrenador. Así, en medio de la confusión y casi por accidente, el exjugador de rol convertido en comentarista se transformaba en head coach de los Lakers. Un tipo que nadie veía preparado, que muchos pensaban que era un parche, quedaba al frente de uno de los equipos más talentosos de la historia. Lo que nadie sospechaba era que ese parche se iba a convertir en la costura más fuerte de la NBA en los 80, porque justo ahí, en el mismo instante en que Magic entraba en su plenitud y Riley tomaba el mando, nacía algo irrepetible: Showtime. Cuando Pat Riley tomó el control de los Lakers, no heredó un equipo cualquiera, heredó dinamita pura. Estaban Karim Abdul-Jabbar, todavía el jugador más dominante del planeta, y un joven Magic Johnson que no solo jugaba distinto, hacía que el básquet pareciera otro deporte. Riley entendió enseguida que no se trataba de elegir entre el talento de Magic o la disciplina de Karim. El verdadero secreto era combinar ambos mundos y darles un marco. Ese marco se llamó Showtime, una forma de básquet que mezclaba vértigo y precisión, espectáculo y brutalidad. Cada rebote podía transformarse en un contraataque letal, con Magic corriendo la cancha y lanzando pases sin mirar, como si jugara en cámara lenta mientras todos los demás iban acelerados. Pero Showtime no era solo correr. Cuando la velocidad no alcanzaba, aparecía Karim con su skyhook, un tiro tan inevitable que parecía ilegal, un ataque de dos cabezas, pura poesía, o un misil imposible de detener. Lo curioso es que detrás de todo ese brillo había ingeniería táctica. Riley fue uno de los primeros en usar con constancia la trampa defensiva 1-3-1 a media cancha. El objetivo: forzar pérdidas, multiplicar el caos y alimentar aún más el contraataque. Showtime parecía improvisación y alegría, pero en realidad era cálculo, método y obsesión por cada detalle. Y ese detalle se veía sobre todo en las prácticas. Riley las convirtió en algo legendario: sesiones durísimas con choques físicos que parecían de fútbol americano. Varios jugadores admitieron que los partidos eran un respiro en comparación a lo que vivían en el entrenamiento. Riley sabía que si sus estrellas sobrevivían al infierno diario, los rivales serían apenas una incomodidad más. El resultado no tardó en llegar. En su primera temporada completa como head coach, 1981 a 1982, llevó a los Lakers a las finales y se coronó campeón ante los Philadelphia 76ers de Julius Erving. Su primera validación: Riley no era un parche ni un técnico improvisado, era el arquitecto de un fenómeno que acababa de empezar. Pero lo que nacía en Los Ángeles no era solo un equipo ganador, era un producto cultural. Showtime convirtió cada partido en un espectáculo televisivo, un show con el glamour de Hollywood en primera fila, las cámaras buscando la sonrisa de Magic y el pelo engominado de Riley, que parecía más un mafioso elegante que un entrenador. Ese cruce entre básquet y espectáculo hizo que la NBA dejara de ser un deporte en declive y empezara a transformarse en un fenómeno global. Lo que nadie entendía todavía era que Showtime no era solo diversión, era un arma, y Riley, con su obsesión silenciosa, ya estaba pensando en cómo usar esa arma para dominar durante toda una década. El Showtime de Pat Riley parecía invencible. Corrían, divertían, aplastaban rivales con un básquet eléctrico que enamoraba a los fans y llenaba titulares. Pero toda luz necesita una sombra, y para los Lakers esa sombra tenía nombre y camiseta verde: los Boston Celtics. La rivalidad venía de los años 60, con Bill Russell y Jerry West escribiendo capítulos de gloria y frustración, pero en los 80 se volvió algo más grande que el deporte. Magic contra Bird, Hollywood contra obrero, glamour contra sudor. Era básquet, sí, pero también era teatro griego. Dos mundos
mundos opuestos destinados a chocar una y otra vez. En 1984 esa tensión explotó. Los Lakers tenían la serie en sus manos, pero los Celtics recurrieron a su brutalidad física y a la sangre fría de Larry Bird. Magic cometió errores claves, un pase perdido, libres fallados en momentos decisivos. De héroe pasó a villano en cuestión de días y la prensa lo rebautizó con un apodo cruel, Tragic Johnson. La ciudad de Los Ángeles, acostumbrada al brillo, vio cómo el show se desmoronaba bajo la presión de la guerra. Esa derrota no fue solo deportiva, fue psicológica. La prensa acosaba a Magic, los fantasmas del pasado se reían de los Lakers, nunca, jamás habían vencido a los Celtics en una final. Para Riley fue un punto de quiebre. El técnico con el pelo engominado y el traje perfecto endureció su corazón. Si Showtime quería sobrevivir, ya no podía ser solo espectáculo, tenía que convertirse en acero. Ese verano, Magic entrenó como nunca, diseñando el baby hook que lo sacaría de la sombra. Y Riley impuso una nueva regla cultural: no friends, nada de confraternizar con rivales, nada de sonrisas fuera de la cancha. El básquet podía venderse como entretenimiento, pero Riley lo redujo a lo esencial: guerra. La revancha llegó rápido en 1985 y arrancó con otra humillación, la paliza del Memorial Day Massacre, un partido en el que Boston los aplastó. Pero en lugar de quebrarse, los Lakers encontraron en esa vergüenza el fuego que necesitaban. En 6 juegos, por primera vez en la historia, Los Ángeles venció a Boston en unas finales. Ese anillo no fue solo un campeonato, fue la ruptura de una maldición, la confirmación de que Showtime podía ser hermoso y despiadado. La NBA se definía en ese choque: el parquet de Boston contra la alfombra roja de Los Ángeles, Bird contra Magic, y en el medio un Riley que entendió que para escribir historia no alcanza con correr y sonreír, hay que estar dispuesto a sangrar. Si Showtime era brillo y alegría, Riley era la sombra detrás del telón, el tipo que entendía que para que todo pareciera fácil en los partidos había que sufrir como animales en los entrenamientos. Bajo su mando, las prácticas se volvieron legendarias por lo brutal: choques que parecían de fútbol americano, sesiones interminables de repetición, jugadores que terminaban tan exhaustos que los partidos de la NBA se sentían como un recreo. Los juegos eran fáciles, contaban sus propios dirigidos. Lo difícil era sobrevivir a las prácticas con Riley, y eso no era un accidente, era diseño. Riley no entrenaba cuerpos, entrenaba mentes. Sabía que el cansancio, la incomodidad y la presión podían quebrar incluso a los más talentosos. Por eso sometía a sus estrellas a un infierno diario, convencido de que, si podían resistirlo, nadie afuera iba a poder derrotarlos. Lo curioso es que ese contraste entre su imagen y sus métodos alimentaba su mito. Riley aparecía en la cancha con el pelo engominado, impecable, como si fuera un mafioso elegante salido de Hollywood, pero puertas adentro era despiadado. Rivales y periodistas empezaron a describirlo como un psicópata elegante, alguien capaz de convertir la NBA en espectáculo hacia afuera y en una guerra sin concesiones hacia adentro. Esa intensidad lo llevó a crear sistemas obsesivos como el Career Best Effort. Cada jugador, desde Magic hasta el último suplente, debía mejorar al menos un 1% en 5 áreas clave de rendimiento. Riley lo medía todo: esfuerzo, precisión, disciplina. Para él no había margen de relajación. La excelencia era una escalera que no terminaba nunca, y no se quedaba solo en el básquet. Riley buscaba control total, desde la forma en que los jugadores se alimentaban hasta cómo debían vestirse o comportarse frente a la prensa. Todo era parte del paquete. Si jugabas para Riley, no solo le dabas tu talento, le dabas tu vida. No todos reaccionaban igual. Algunos lo adoraban porque sentían que los volvía indestructibles. Decían que Riley los había llevado a niveles que nunca imaginaron alcanzar, pero otros lo detestaban en silencio. Vivían con la sensación de que nunca era suficiente, de que la presión era inagotable. La línea entre motivación y tortura se volvía difusa. Riley era capaz de teatralidades extremas para reforzar el mensaje. Se hundía la cabeza en un balde con hielo durante 3 minutos, luego emergía jadeando y les decía a sus jugadores: así deberían querer ganar como yo busco aire. Para algunos era la prueba de un líder dispuesto a todo, para otros el gesto de un hombre al borde de la locura. Ese era Pat Riley, mitad maestro, mitad dictador. El técnico que convertía el miedo en combustible y la disciplina en religión. Su sistema generaba resultados, sí, pero también empezaba a plantar una semilla peligrosa: el desgaste. La pregunta era inevitable: ¿cuánto tiempo puede aguantar un equipo en ese infierno antes de empezar a quebrarse?
El Showtime de Riley parecía una máquina invencible, ganaban con brillo, con disciplina, con un estilo que hacía del básquet espectáculo puro, pero como toda dinastía había un precio oculto y a fines de los 80 ese precio lo iban a cobrar los Bad Boys de Detroit. Los Pistons eran lo opuesto al glamour angelino. Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman y compañía representaban otra cara de la NBA. Menos luces, más golpes. Mientras los Lakers ofrecían Hollywood y alfombra roja, Detroit encarnaba la fábrica, el sudor, el caos organizado. Su plan era simple: transformar cada serie en una guerra física donde el rival terminara roto antes de llegar al aro. Contra ellos, el Showtime parecía demasiado fino, demasiado frágil. Y lo más increíble es que los Lakers de Riley llegaron a esas finales del 89 como si fueran intocables. Tenían un récord perfecto de 11-0 en los playoffs, algo nunca visto en la época. Todo pintaba para cerrar la década con un tercer título consecutivo y coronar el famoso three-peat que Riley había garantizado un año antes. Pero esa confianza se convirtió en un arma de doble filo. La presión por cumplir la promesa, sumada a años de entrenamientos salvajes, dejó al plantel al límite. En el peor momento, las lesiones hicieron el resto. Byron Scott se rompió el tendón de la pierna antes del primer partido. Magic, con los isquiotibiales destrozados, apenas podía mantenerse en pie. Y lo que parecía una coronación terminó en humillación. Los Pistons los barrieron 4-0, de la perfección absoluta al colapso total, en cuestión de días. Para Riley fue un golpe letal. Sus métodos, que alguna vez habían convertido a los Lakers en una máquina imparable, ahora parecían haberlos dejado sin piernas. Kareem Abdul-Jabbar, en su despedida de la NBA, tuvo que ver cómo su carrera terminaba con un barrido en las finales, un cierre amargo para uno de los gigantes del juego y una mancha que muchos apuntaron directamente a la obsesión de Riley. Las críticas no tardaron en llegar. Analistas y jugadores empezaron a decir que el Showtime estaba muerto, que el estilo de Riley se había quemado, que había exprimido demasiado a sus jugadores, convirtiéndolos en soldados que ya no podían dar más. Mientras tanto, la liga ya empezaba a mirar hacia el futuro. Primero los Pistons, luego los Bulls de Jordan. El trono de los Lakers estaba vacío y el aura de Riley, ese entrenador elegante e intocable, ya no era la misma. El hombre que había hecho de la obsesión un arma ahora era víctima de su propio método. Y la dinastía Showtime, ese espectáculo que había enamorado al mundo, se despidió no con fuegos artificiales, sino con un silencio incómodo y un barrido inolvidable. Después de la derrota contra Boston en 1984, con Magic señalado como Tragic Johnson y los Lakers acusados de ser un equipo de puro brillo, Pat Riley entendió que Showtime necesitaba un giro. No alcanzaba con correr y sonreír, había que endurecer el corazón. Ahí nació una de sus políticas más famosas, No Friends. Riley prohibió confraternizar con rivales, nada de cenas, nada de charlas amables, nada de fotos sonrientes. Para él, la NBA no era una fraternidad, era una guerra, y los Lakers debían comportarse como soldados, no como estrellas de cine. Esa mentalidad se consolidó en 1985, después de la paliza histórica que sufrieron en el juego 1 de las finales contra los Celtics, la llamada Memorial Day Massacre, una humillación de más de 30 puntos que dejó en claro que el Showtime debía ser más duro si quería sobrevivir en un mundo de golpes y cicatrices. El cambio funcionó. Ese mismo año, los Lakers vencieron a Boston en 6 partidos, la primera vez que Los Ángeles derrotaba a los Celtics en una final. Riley había transformado la mentalidad de su equipo. Showtime seguía siendo espectáculo, pero ahora con colmillos. Y como si la presión de ganar no fuera suficiente, en 1987 Riley se paró frente a los medios y lanzó una bomba. Garantizó públicamente que su equipo repetiría el campeonato al año siguiente. And I'm guaranteeing everybody here, next year we're going to win it again. Una locura en un deporte donde repetir títulos era casi imposible, pero lo logró. En 1988, los Lakers se consagraron bicampeones tras derrotar a los Pistons en una serie brutal, convirtiéndose en el primer equipo en casi 20 años en lograr un back-to-back. Ese momento fue histórico. Riley no solo cumplió su palabra, también hizo algo más. Registró como marca la frase three-peat. Lo que empezó como un desafío deportivo se convirtió en un concepto cultural. Aunque los Lakers no alcanzaron ese tercer título en
1989, cada vez que otro equipo intentó la hazaña, Riley cobraba regalías. Sí, incluso cuando Jordan y los Bulls construyeron su propia leyenda en los 90, el Godfather seguía ganando dinero gracias a una frase que él mismo había inventado. Con No Friends escribió un código, con Three-Peat moldeó la cultura de toda la liga. Riley ya no era solo un entrenador, era un arquitecto del básquet y del negocio, pero esa obsesión por controlar todo, la cancha, la mentalidad, incluso las palabras, también estaba empezando a poner distancia con sus propios jugadores. Cuando Pat Riley dejó Los Ángeles, muchos pensaron que su tiempo había terminado. Showtime era pasado y el Godfather parecía un personaje de otra era, pero Riley nunca fue un hombre de retirarse en silencio. En 1991 aceptó un desafío que pocos se animaban a tomar: revivir a los New York Knicks, una franquicia histórica pero extraviada en la mediocridad. Y lo que hizo fue brutal. Si en Los Ángeles había creado un espectáculo, en Nueva York armó una guerra. Con Patrick Ewing como ancla y una tropa de gladiadores alrededor, los Knicks se transformaron en el equipo más temido de la NBA. Riley lo dijo claro desde el inicio: vamos a ser el equipo más duro, más profesional, más odiado de la liga. Y cumplió. El Madison Square Garden dejó de ser simplemente la meca del básquet para convertirse en un fortín. Los Knicks convirtieron los partidos en batallas físicas, defendían con el cuerpo, con las manos, con la cara si hacía falta. Los rivales entraban al Garden sabiendo que no saldrían ilesos. En la temporada 1992-93, Nueva York firmó un récord imbatible como local: 37 victorias y solo 4 derrotas. Los rivales lo decían sin vueltas: no es divertido jugar ahí. Esa identidad tuvo nombre propio. La prensa lo bautizó Riley Ball: defensas asfixiantes, ataques lentos, partidos de marcador bajo. Para los fanáticos neoyorquinos era orgullo e identidad. Para la NBA, que quería venderle al mundo el brillo de Michael Jordan, era un problema de espectáculo televisivo. Los ratings se resentían en partidos de los Knicks porque muchos espectadores encontraban esos juegos aburridos de ver, casi un anti-show, pero lo que nadie podía negar era que funcionaba. En apenas su segunda temporada, Riley fue elegido Coach of the Year en 1993, prueba de que había transformado una franquicia caótica en un contendiente serio. Nueva York era otra vez relevante y eso tenía su precio. La NBA empezó a ajustar las reglas para contener a ese monstruo que ellos mismos habían dejado crecer. El reloj de posesión dejó de resetearse si la pelota tocaba el tablero y no el aro. Se introdujeron sanciones automáticas por peleas y expulsiones por puñetazos, multas para quienes abandonaran el banco durante incidentes. Todo pensado en gran parte para frenar el estilo de Riley y sus Knicks. En 2 años, Pat había logrado lo impensado: devolver a Nueva York a la élite y al mismo tiempo obligar a la NBA a redibujar sus normas. Showtime había hecho crecer la liga en los 80. Ahora, en los 90, la brutalidad de los Knicks obligaba a la NBA a protegerse de su propio monstruo. Riley no se adaptaba a la liga se adaptaba a Riley. Lo que Riley sembró en Nueva York no se quedó en Manhattan. Cuando en 1995 se fue a Miami, los Knicks ya eran su criatura, un equipo de hierro, orgulloso de golpear más duro que cualquiera. Y como buen padrino que cambia de bando, Riley no solo llevó su método a Florida, también se llevó la guerra. Con los Miami Heat, su nueva franquicia, aplicó la misma fórmula: defensa salvaje, disciplina obsesiva y la idea de que ganar era sobrevivir. El resultado fue inmediato. La NBA tenía 2 versiones del mismo monstruo enfrentadas. Knicks y Heat se cruzaron en playoff 4 años seguidos: 1997, 1998, 1999 y 2000. Y cada serie fue un capítulo de una saga que parecía escrita por un guionista enfermo. Más boxeo televisado que básquet. El episodio más recordado fue la semifinal del Este en 1997. Una pelea masiva estalló en el juego 5. Varios jugadores de Nueva York abandonaron el banco para unirse al tumulto, violando una regla que, ironía máxima, había sido instaurada para frenar a los propios Knicks de Riley años antes. El castigo fue automático: suspensiones masivas que dejaron al equipo diezmado y le abrieron la puerta a Miami para avanzar. Riley, sin mover un músculo, había usado las reglas contra la criatura que él mismo había moldeado. El patrón se repitió cada año: marcadores bajísimos, partidos que terminaban 78-75 o 83-79, con más golpes que
jugadas memorables. La prensa los llamaba ugly basketball, básquet feo, pero al mismo tiempo los ratings eran altísimos. La gente no podía dejar de mirar. El atractivo no estaba en la belleza del juego, sino en el morbo de ver hasta dónde llegaría la violencia. Para Riley, el guión era perfecto. Nueva York lo veía como un traidor por haberlos dejado para tomar control absoluto en Miami, y cada serie era una guerra personal contra su propio pasado. El mentor contra la criatura, el padrino enfrentado con la familia que había abandonado. La NBA, mientras tanto, miraba con incomodidad. Querían vender al mundo la sonrisa de Jordan y un básquet global, y lo que tenían en horario estelar eran codazos, peleas y bancas vaciándose en segundos. Pero Riley sonreía por dentro. Había creado 2 franquicias que se destruían mutuamente en su nombre y lo hacían en televisión nacional frente a millones. Cuando Pat Riley llegó a Miami en 1995, no se encontró con un gigante dormido ni con una franquicia histórica en crisis. Se encontró con un equipo joven, sin títulos, sin tradición, sin nada que lo diferenciara. Para muchos era un destino menor en la NBA, casi un relleno en el calendario. Para Riley, en cambio, era lo mejor que le podía pasar, una hoja en blanco. Y lo primero que hizo fue algo que en Nueva York le habían negado: tomar el control total. Riley no era solo el entrenador de los Heat, también fue nombrado presidente de la franquicia. Eso le daba poder absoluto sobre todo: el estilo de juego, las incorporaciones, la filosofía. Lo que en los Knicks había terminado en conflicto con los directivos, en Miami se transformó en el escenario perfecto para levantar su propio imperio. Ahí nació la Heat Culture, un concepto que hoy parece un eslogan, pero en realidad era un régimen casi militar. Riley instauró los famosos Body Fat Tests, controles de grasa corporal que exigían niveles ridículos cercanos a los de un atleta olímpico. No importaba si eras Alonzo Mourning, un All-Star, o un jugador de relleno en el plantel. Si no cumplías con el estándar físico, no jugabas. La disciplina no era negociable. El mensaje era claro: en Miami solo había 2 caminos: ganar o miseria. Riley convirtió al equipo en un laboratorio de sufrimiento. Cada entrenamiento, cada rutina, cada detalle de la vida diaria estaba bajo su lupa. Los jugadores empezaron a entender que en los Heat no importaba el nombre en la camiseta, sino la capacidad de soportar la exigencia. Más que un equipo, Riley estaba fundando una religión. En Los Ángeles había creado un show, en Nueva York había convertido el básquet en guerra, pero en Miami lo que dejó fue un sistema que sobreviviría más allá de él. La Heat Culture dejó de ser una idea de un coach obsesivo para transformarse en la identidad eterna de la franquicia, un ADN que todavía hoy define a Miami casi 3 décadas después. La Heat Culture empezó como un régimen de Pat Riley, pero pronto se convirtió en la identidad de toda la franquicia, y la prueba definitiva llegó en 2006, cuando Miami alcanzó su primer título. Ese campeonato no fue solo histórico para la ciudad, también fue una redención personal de Riley. Hasta entonces había pasado años en las oficinas como presidente, pero cuando la temporada empezó a tambalear, desplazó a Stan Van Gundy y volvió al banco de suplentes. El movimiento generó polémica, algunos lo vieron como un acto de ego, de no saber soltar el control, pero Riley demostró que todavía tenía cuerda, con Shaquille O'Neal como veterano dominante y un joven Dwayne Wade explotando como superestrella, llevó a los Heat a la cima. Las finales contra Dallas fueron el escenario perfecto para mostrar de qué se trataba la Heat Culture. Riley volvió a sus métodos teatrales, hundiendo la cabeza en un balde de hielo frente a sus jugadores para demostrar que había que desear la victoria con la misma desesperación con la que se busca aire. Wade respondió con una de las actuaciones más grandes de la historia, casi 35 puntos por partido y un título que cambió la percepción de Miami para siempre. Pero lo más interesante es lo que vino después. La Heat Culture sobrevivió a los nombres propios. Entre 2007 y 2010 el equipo atravesó temporadas mediocres, lejos de la gloria. Sin embargo, la cultura nunca desapareció. Riley la mantuvo como un dogma dentro de la franquicia, como si estuviera guardando un fuego que algún día volvería a encenderse. Cuando en 2010 llegaron LeBron James y Chris Bosh para unirse a Wade, no llegaron a un equipo vacío, llegaron a una estructura que ya tenía reglas claras. El Big Three fue posible porque la cultura estaba instalada, un marco que obligaba a las mayores estrellas del planeta a adaptarse y someterse a la disciplina de Riley. El resultado: 2 títulos consecutivos en 2012 y 2013. Y la confirmación de que en Miami no jugaban solo talentos, jugaban
creyentes. Y lo más impresionante es que la hit culture no murió cuando se fue LeBron, ni cuando Shaq dejó el equipo, ni siquiera cuando Wade ya no era el mismo. Se mantuvo viva esperando nuevos portadores. Así, jugadores que nadie veía como protagonistas, como Jimmy Butler o Bam Adebayo, encontraron en Miami un lugar donde esa filosofía los convirtió en líderes. Lo que empezó como el régimen de un técnico obsesivo terminó convertido en una religión que sobrevivió a los nombres, a las modas y hasta los cambios de era en la NBA. Riley no necesitaba estar sentado en el banco para imponerla. La hit culture ya estaba grabada en el ADN de la franquicia. En Los Ángeles había inventado un show, en Nueva York había construido una guerra, pero en Miami creó algo más grande que él mismo, un legado que aún hoy sigue respirando en cada entrenamiento y en cada partido de los Heat. Para muchos entrenadores, el éxito se mide en títulos. Para Riley eso no alcanzaba, él quería más, moldear la NBA incluso desde el escritorio, ya no necesitaba estar con la pizarra en la mano para cambiar la historia, podía hacerlo como arquitecto. Y en 2010 tuvo la oportunidad de demostrarlo. Ese verano fue un terremoto, LeBron James y Chris Bosh eran agentes libres y medio país preparaba espectáculos de reclutamiento como si fueran campañas presidenciales. Franchises prometiendo glorias futuras, caravanas mediáticas, discursos grandilocuentes. Riley no jugó ese juego, llegó con algo más simple y más devastador: anillos sobre la mesa, literal. Durante la reunión con las estrellas sacó sus 7 campeonatos, los apoyó frente a ellos y dijo: esto no es un sueño, esto es lo que yo hago. Ese gesto contrastaba con todo lo que habían visto. No era humo, no eran promesas, era historia tangible, metal brillante sobre una mesa, y psicológicamente fue un golpe maestro. Por mucho talento que tuvieran LeBron o Bosh, Riley les estaba mostrando que él ya había estado en la cima una y otra vez. El mensaje no dicho era claro: si quieren ser leyenda, vengan conmigo. Lo más impresionante es que esa jugada no fue improvisada. Riley llevaba años preparando el terreno en Miami, había liberado espacio salarial, había mantenido a Wade como ancla y había construido una franquicia lista para recibir estrellas. Cuando llegó 2010, el plan encajó como un rompecabezas perfecto. El resultado fue que LeBron, Bosh y Wade aceptaron formar el Big Three, una decisión que no solo transformó a Miami en el epicentro del básquet mundial, sino que redefinió cómo se construían los equipos en la NBA moderna. Ya no bastaba con el draft o con una sola superestrella. Riley demostró que con la cultura adecuada se podía reunir a varios gigantes bajo un mismo techo. El gesto de los anillos se convirtió en una postal repetida hasta el cansancio en la prensa, símbolo del poder Riley, una escena que resumía lo que siempre lo había hecho distinto. No vendía sueños, vendía certezas, y con un solo movimiento volvió a redibujar el mapa de la NBA. To win championships, not one, championships. Not two. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. La llegada de LeBron James y Chris Bosh a Miami junto a Dwayne Wade no fue solo un movimiento de agencia libre, fue un terremoto cultural. Riley no armó un equipo, armó un villano. El anuncio televisado de LeBron en The Decision convirtió al Heat en el enemigo público número 1. Cada ciudad quería verlos caer. Miami pasó de ser una franquicia respetada a ser el equipo más odiado de la NBA, y Riley lo sabía. Había construido el blanco perfecto para que todos dispararan. El arranque no fue fácil. En 2011, el flamante Big Three llegó a las finales, pero cayó contra los Dallas Mavericks. LeBron, nervioso y pasivo, se desmoronó bajo la presión. Los críticos lo destrozaron y los fanáticos rivales celebraron como si hubieran ganado un título propio. Fue la primera prueba de fuego para el proyecto. Muchos pedían que Riley interviniera y pusiera a un nombre grande en el banco en lugar de Erik Spoelstra, pero Riley, fiel a su estilo, no cedió. Mantuvo a Spoelstra, lo respaldó contra viento y marea, y esa decisión fue clave. Sin ese voto de confianza, Miami no habría tenido estabilidad para convertirse en una dinastía. En 2012 llegó la redención. LeBron se liberó psicológicamente, Spoelstra consolidó un sistema a su medida y Miami ganó el título con James en modo MVP total. Un año después, en 2013, llegó el campeonato que marcó a fuego al Big Three, una serie épica contra los Spurs, salvada por el milagroso triple de Ray Allen en el juego 6. Una jugada que será eterna, pero que también habla de la visión de Riley, rodear a sus estrellas con veteranos confiables para los momentos más extremos. En 2014
2014 volvieron a las finales, completando 4 presencias consecutivas y 2 títulos. No lograron el three-peat que Riley había soñado desde los Lakers, pero quedaron a un paso de hacerlo realidad. El concepto que él mismo había inventado décadas antes volvía a perseguirlo como una obsesión eterna. Lo importante es lo que quedó después, un molde nuevo. Riley demostró que un super equipo construido en la agencia libre podía dominar igual que una dinastía nacida del draft. Esa idea cambió para siempre la NBA. Tras el Heat, la liga entera se reconfiguró, los Warriors trayendo a Durant, los Celtics reuniendo a Garnett, Pierce y Allen, incluso experimentos fallidos en otros equipos, todos copiaron la fórmula. El Big Three no fue perfecto ni eterno, pero su impacto fue innegable. Riley volvió a hacer lo que mejor sabe, obligar a la NBA a reinventarse. Primero con el Showtime, después con la brutalidad de los Knicks y ahora con la era de los super equipos. Siempre adelantado, siempre incómodo, siempre forzando al básquet a seguirlo a él. Pat Riley nunca fue solo un entrenador, fue un arquitecto de culturas, un alquimista del básquet, el hombre que convirtió el miedo en motor, que moldeó equipos con disciplina brutal y que forzó a la NBA a reinventarse una y otra vez. Showtime en Los Ángeles, guerra en Nueva York, religión en Miami. 3 etapas distintas, 3 maneras de doblar a la liga hasta obligarla a cambiar. Lo curioso es que Riley nunca se conformó con ganar, siempre quiso más, controlar, dominar, dejar huella, registró frases, impuso reglas no escritas, transformó rivales en enemigos y convirtió franquicias sin identidad en símbolos. Lo odiaron, lo respetaron, lo temieron, pero nadie pudo ignorarlo. Hoy, cuando se habla de la hit culture, de los super equipos o de la rivalidad eterna de los 80, la sombra de Riley está ahí. No importa si estaba en la banca con su pelo engominado o en las oficinas con un puro en la mano. Lo que hizo fue moldear la liga a su imagen, incluso cuando eso significaba obligarla a cambiar sus reglas para contenerlo. Al final, Pat Riley fue algo más que un técnico ganador. Fue la prueba viviente de que una sola persona puede torcer el curso de una liga entera. Y la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿La NBA sería la misma si nunca hubiera existido Pat Riley? Déjame tu opinión por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like. Suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Data Basket y nos veremos la próxima. ¡Paz!